Recientemente hemos visto en todo el mundo la tendencia en aumento de políticas sociales y económicas intransigentes y polarizantes, así como cambios como el cambio climático, que tensionan la gobernanza en todo el mundo bajo decisiones que nos afectan a todos. Esto debería obligarnos a cuestionar nuestro presente, repensar futuros y construirlos. Sin embargo, como dice Byung-Chul Han, la lógica del rendimiento está acaparando toda nuestra atención. Y frente a esto, el reto institucional y ciudadano es recuperar imaginación para abrir nuevas alternativas. Con este paradigma de fondo, hace 2 meses, el 8 de septiembre, se le entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026. Un conjunto de documentos que definen la política económica para el próximo año y que en el marco del discurso de un nuevo modelo económico refleja también un poco hacia dónde se dirige este nuevo modelo. Cuando escuchamos Paquete Económico 2026, tal vez pensamos, eso no me afecta. Es un tema de Hacienda, es un tema de economistas, es un tema de político, eso no me afecta. Pero lo lamento mucho, amistad, pero sí nos afecta, porque en estos cientos de páginas se definen cosas tan cotidianas como el si podremos o no pedir vacaciones el próximo año, si el sueldo nos va a alcanzar, cuánto estaremos pagando de impuestos, si los derechos sociales realmente se están cumpliendo o si simplemente seguimos trabajando para un sistema que no cambia. Detrás de cada cifra hay una decisión política. Y detrás de cada decisión política hay una visión del mundo. Por eso, este video no es solo sobre números, es sobre desde dónde se están tomando esas decisiones. Algo está ocurriendo, se nos dice aquí en México que nuestro país está transitando hacia un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo económico, uno de una economía humanista, uno que pone al centro la justicia social, las personas, las comunidades. Pero cuando analizamos las estructuras detrás de ese discurso, la realidad parece más ambigua. La recaudación aumenta, los programas sociales crecen, pero las condiciones estructurales que mantienen la desigualdad siguen intactas. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Realmente estamos construyendo un nuevo modelo económico o estamos maquillando el mismo modelo de siempre con otro lenguaje? Y este es el punto de partida, no para juzgar, sino para entender. Porque entender el sistema es el primer paso para transformarlo. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Para hablar de economía tenemos que hablar de cómo pensamos la economía. En la tradición moderna aprendimos a entender el mundo como una máquina. Si algo falla, se reemplaza. Pero la realidad, y especialmente la realidad económica, es muy distinto, no es una máquina. Es de hecho un ecosistema. Y en un ecosistema todo está interconectado. Si mueves un elemento, afectas el equilibrio entero. Así funcionan las finanzas públicas, las políticas sociales, el empleo, la inversión. Cada decisión fiscal tiene efectos políticos, ecológicos, emocionales y culturales. Sin embargo, la forma en la que analizamos estas decisiones sigue siendo lineal. Pensamos, suben los impuestos, entonces hay más recaudación, y si hay más recaudación, el Estado tiene más dinero, y si el Estado tiene más dinero, entonces hay más programas sociales, y entonces todos vivimos bien. Pero ese razonamiento ignora por completo las estructuras que definen quién paga, quién gana y quién decide. Cuando analizamos el Paquete Económico 2026 desde una mirada del pensamiento sistémico, no aparece realmente un plan del bienestar, sino un mecanismo de redistribución selectiva. Se le pide más al trabajador, se le da más al consumidor y se incentiva al capital para generar inversión. Pero en ese triángulo hay un punto ciego, el fortalecimiento institucional. Sin capacidades estatales sólidas, cualquier modelo se vuelve frágil, dependiente y fácilmente cooptable. Y ese es el corazón del pensamiento sistémico. Entender que no hay una transformación real si no se cambian las estructuras que sostienen el problema. O dicho de otro modo, no basta con mover las piezas, hay que cambiar todo el tablero. En los últimos años, México ha hecho algo que parecía imposible: aumentar la recaudación fiscal sin más IVA ni más ISR general. ¿Cómo lograron esto? A través de lo que el gobierno llama eficiencia fiscal y una ampliación de la base contributiva.
En otras palabras, más personas y más sectores están pagando más impuestos. Y eso, de nuevo, parece una buena noticia. Pero hay una pregunta más profunda. ¿De dónde proviene ese ingreso adicional? Si miramos las cifras, vemos que una buena parte de la recaudación proviene del trabajo formal, de los pequeños comercios, de los impuestos indirectos. Mientras tanto, para atraer inversión extranjera, se ofrecen estímulos fiscales, exenciones temporales y beneficios al capital corporativo. Es decir, el peso de la recaudación recae sobre quienes menos margen tienen, mientras que el beneficio se proyecta hacia quienes más concentran. La paradoja es clara. Recaudamos más para sostener un modelo que sigue privilegiando la acumulación sobre la redistribución. Y el argumento moral suele ser, bueno, pues es que ese dinero se usa para los programas sociales. Sí, y eso es súper importante. Pero los programas sociales, si no se articulan con una estrategia productiva, ecológica y cultural, solo administran la pobreza, no la transforman. Lo que vemos en realidad es un Estado que recauda para sostener consumo, no para fortalecer capacidades. Y cuando el gasto en instituciones, ciencia, medio ambiente, salud, educación o cultura se recorta, lo que se debilita es la posibilidad de construir un modelo de desarrollo con identidad propia. Porque la pregunta no es cuánto se recauda, sino en qué se invierte. Aquí entra la parte más política del análisis. El discurso del humanismo mexicano busca recuperar el papel del Estado como garante de bienestar. Y eso en sí mismo es un giro importante frente al neoliberalismo. Pero hay un problema. No basta con tener un Estado fuerte si el Estado sigue operando bajo una lógica capitalista. Lo que tenemos hoy parece más un capitalismo de Estado redistributivo antes que un Estado de bienestar. Uno donde el gobierno recauda, concentra y reparte, pero sin cambiar las bases estructurales ni de la producción ni de la desigualdad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo podemos identificar megaproyectos de infraestructura que favorecen la productividad. Megaproyectos que también dependen del capital privado. Mientras tanto, se reducen los presupuestos de ciencia, de innovación, de cultura y de medio ambiente. Oye, Beiro, pero si estamos recaudando más y ese dinero viene del sector privado, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que es ahí donde se generan las condiciones para un nuevo modelo de desarrollo. Si debilitamos las áreas importantes de política pública, perpetuamos entonces la dependencia. Seguimos produciendo materia prima y ensamblando con mano de obra barata y exportando al extranjero. El resultado es un Estado más grande, con una mayor recaudación, una mayor economía, pero no necesariamente un Estado más justo ni más transformador. Y esto muestra una tensión interna en el modelo, el humanismo como narrativa, pero el mercado como práctica. Es decir, un modelo que se dice progresista, pero que sigue midiendo su éxito en términos de inversión privada. Y si medimos el bienestar con las métricas del mercado, terminamos confundiendo la justicia social con poder adquisitivo. Lo que necesitamos es una nueva gramática del bienestar, donde vivir bien no sea sinónimo de consumir más, sino de vivir con más dignidad, con más comunidad y con más tiempo. Para entender por qué México elige este camino para el próximo año, hay que ver más allá de nuestras fronteras. En los últimos años, el país se ha presentado como el nuevo destino estrella del nearshoring. Empresas que se reubican desde Asia o de Europa hacia América Latina para estar más cerca del mercado estadounidense. Y eso, otra vez, parece una oportunidad. Pero eso también nos pone en una condición más delicada. Competir para atraer capital significa ofrecer condiciones más atractivas, que casi siempre se traducen en mano de obra barata, regulación laxa y beneficios fiscales. Así, mientras el discurso interno habla de soberanía económica y de soberanía tecnológica, la práctica externa nos amarra a la lógica global del capital transnacional. Y esto no es culpa del gobierno, sino del diseño del sistema internacional. Pero sí implica una elección. ¿Vamos a aceptar ese papel o vamos a intentar rediseñarlo desde adentro? El problema no es participar en el comercio global, sino no tener la capacidad de decidir bajo qué condiciones vamos a participar. Si la estrategia de desarrollo sigue dependiendo de la inversión extranjera sin fortalecer el mercado interno, la innovación local ni la economía social y solidaria, entonces el humanismo mexicano se vuelve solamente una etiqueta que brandea un modelo extractivo. Y lo que está en juego no es solo el crecimiento, sino también la autonomía que tenemos como país. Y ahí entra la pregunta central de este video. ¿Podemos construir justicia social dentro de un modelo económico global diseñado
para la desigualdad? Frente a este panorama necesitamos algo más que resistir. Necesitamos imaginar otra forma de hacer economía. Y no hablo ni de destruir el mercado, ni de volver a modelos cerrados del pasado. Pensemos en hibridar, en tomar lo mejor de distintos sistemas, de distintas teorías, de distintos pensamientos. La eficiencia del emprendimiento, la articulación del Estado y la ética del bien común que habita en el día a día. No necesitamos un sistema que niegue el capital, sino que lo reoriente a la generación de valor público. Salud, cultura, educación, cohesión social. Y un cambio estructural de ese tamaño no comienza en los grandes tratados, sino en las decisiones cotidianas, en cómo trabajamos, en cómo compramos, nos organizamos y compartimos conocimiento. Porque la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de pensar como consumidores y empezamos a pensarnos como co-creadores de lo público. Así que volvamos al principio. El paquete económico no solo es un documento técnico, es un espejo de lo que somos como país, de nuestras prioridades, de nuestras contradicciones y de nuestras posibilidades. La pregunta no es si es bueno o es malo, sino qué historia queremos que cuente nuestro dinero. ¿Una historia donde trabajamos más para sostener a unos pocos o una donde colaboramos para sostenernos entre todos? Si seguimos midiendo el progreso solo en pesos, terminaremos confundiendo estabilidad con justicia. Pero si empezamos a medirlo en términos de valor público, entonces sí podremos hablar de una verdadera economía humanista. No una economía que redistribuya la pobreza, sino que genere riqueza social. Entender el sistema no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva historia colectiva, una donde imaginar distinto ya es una forma de transformar. Y si quieres entender a mayor profundidad y entender un poco los números que están al frente de estas condiciones de toma de decisiones, te invito a que leas mi artículo Humanismo o Mercado, el dilema del paquete económico 2026, disponible en facetaconsciente.org. Y si este video te hizo cuestionar algo, aunque sea una idea, una frase, una sensación, entonces ya comenzaste a mover una pieza del tablero. Pero este proceso no se construye en solitario, se construye pensando juntos, compartiendo lo que vemos y escuchando lo que otros piensan. Así que quiero invitarte a hacer comunidad desde aquí. Suscríbete si quieres seguir profundizando en cómo funcionan los sistemas políticos, sociales, económicos y culturales que vivimos. Sígueme en Instagram y en TikTok para seguir tejiendo esta conversación. Y sobre todo, deja tus reflexiones en los comentarios. No importa si estás de acuerdo o no, lo importante es que pensemos juntos. Porque el conocimiento no es propiedad de nadie, se vuelve poderoso solo cuando se comparte. Y si logramos que más personas logren ver el sistema con otros ojos, entonces ya estaremos generando valor público. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.